Hola, en esta oportunidad vamos a desarrollar un ítem de probabilidades del examen CEPUM 2022 segundo sumativo. El problema 22 dice: en un grupo de personas hay doble cantidad de mujeres que de hombres. La mitad de las mujeres y la mitad de los hombres hablan ruso. La probabilidad P de que una persona elegida al azar sea mujer o hable ruso es. Nosotros observamos el problema y vemos que hay hombres y también hay mujeres. Y nos dan también otra condición, que hablen ruso y por tanto que no hablen ruso. Entonces, si tenemos la clasificación de que hablen ruso y no ruso, y tenemos la clasificación de hombres y mujeres, entonces vamos a tener una tabla de doble entrada o un diagrama de Lewis Carroll. Eso significa que, por ejemplo, acá yo puedo poner hombres, acá mujeres, acá los que hablan ruso y acá los que no hablan ruso. Nos pide la probabilidad P de que una persona elegida al azar sea mujer o hable ruso. ¿Cuál es la definición de probabilidad? La probabilidad que ocurra un evento A se define matemáticamente como la división entre casos favorables y los casos totales posibles. Perfecto. Ahora, la probabilidad fluctúa siempre de 0 a 1, considerando probabilidad 0 cuando no sucede el evento y considero una probabilidad 1 cuando sí sucede el evento. Pero la probabilidad fluctúa de 0, menor o igual, probabilidad y menor o igual a 1. Perfecto. Ahora, cuando nos dan los datos dice: en un grupo de personas hay doble cantidad de mujeres. Eso significa que hay doble cantidad de mujeres que de hombres. Es decir, si nosotros acá tenemos 2K hombres, eso significa que hay doble cantidad de mujeres que de hombres. O sea, la cantidad de mujeres es el doble que la de hombres. Y si es el doble que la de hombres, entonces la cantidad de mujeres es 4K. Porque me da como dato, hay doble cantidad de mujeres con respecto a los hombres. Por otro lado me dice, la mitad de las mujeres y la mitad de los hombres hablan ruso. Eso significa que de los 2K hombres, que es el total, de los 2K hombres, que es el total, la mitad habla ruso. K, hombre que hablan ruso. Y la mitad de hombres, de los 2K, la mitad no habla ruso. Es decir, K no habla ruso. Si las mujeres son 4K, porque son el doble de la de hombres, la mitad de mujeres hablan ruso. De 4K, la mitad, 2K, mujeres hablan ruso. Y la otra mitad no habla ruso, lógicamente. Como son en total 4K, 2K hablan ruso y 2K no hablan ruso. Perfecto. Ahora me dice, ¿cuál es la probabilidad P de que una persona elegida al azar sea mujer o hable ruso? Si nosotros hablamos de sea mujer o hable ruso, significa mujer unido con los que hablan ruso. Eso significa que si nosotros tenemos acá la condición mujer y acá tenemos la condición que hablen ruso, me están pidiendo la unión, es decir, mujer unido con los que hablan ruso. Es decir, todas las mujeres unidas con los que hablan ruso.
Profesor, la probabilidad P de que sea mujer, si nosotros observamos la cantidad total de mujeres que hay, es 4K. Y la cantidad total de que hablan ruso es esta. Hombres que hablan ruso, K. Y mujeres que hablan ruso, 2K. O sea, me estaría pidiendo la unión exactamente de esto. Tanto todas las mujeres, que es lo que estoy seleccionando, unido con los que hablan ruso, que es lo que estoy seleccionando. Y como tú observas en ese conjunto, hablan ruso y que sea mujer, la unión va a estar representada por todo este conjunto. Esto unido con esto. Profe, ¿y qué me representa eso? Los casos favorables. Porque la probabilidad que ocurra un evento de mujer unido con que hable ruso es la siguiente. Probabilidad que sea mujer o unido con que hable ruso. Se define como casos favorables, pero los casos favorables son los que le he seleccionado. Mujeres o unido que hablan ruso. Porque como lo habías explicado, mujeres que hablan ruso, se trata de todo esto que he subrayado. Esa es la unión. Mujeres, 4K. Que hablan ruso, más 2K. Perfecto. Entonces, observa acá. Todo esto que he unido es 2K más 2K más K. Entonces, los casos favorables de esta unión es K más 2K más 2K. En total, 5K. Entre la cantidad de casos totales posibles. Y si tú sumas la cantidad de casos totales posibles son K más K, 2K, más 2K, 4K, más 2K, 6K. Entonces, la cantidad de casos totales posibles es 6K. Entonces, la probabilidad que una sea mujer o que hable ruso es de 5/6, porque se simplifica K. Y la alternativa de respuesta es la A. Si observamos, es muy importante cuando nosotros tenemos el conjunto mujeres y que hablan ruso, que acá son las mujeres que no hablan ruso, que acá están las mujeres que hablan ruso, que acá están los que hablan ruso que no son mujeres, pero que mujeres o que hablan ruso es mujeres unido con ruso. Por eso, mujeres, total, 4K, unido, ya no lo vuelvo a contar esto, unido con este K, porque los que hablan ruso son hombres que hablan ruso y mujeres que hablan ruso, que ya lo he contabilizado, por eso 2K más 2K más K, 5K, entre los casos totales que 6K, me da entonces la probabilidad de 5/6. Perfecto, los invito a compartir este video del tema de probabilidades, que es muy importante.